Hola, buenas tardes. Para terminar el ejercicio 2, este bloque 2 de ejercicios del tema de LibreOffice, OpenOffice Calc, concretamente el de hojas de cálculo, voy a explicar o voy a colgar el último vídeo en el que voy a mostrar cómo se hace tanto el ejercicio de la hoja 4 como el de la hoja 5. ¿Vale? Si os acordáis, en los anteriores ejercicios fui explicando uno por uno eh, las funciones sumar sí y contar sí. Vale, concretamente me centré en los de sumar sí. Nuevamente en la hoja 4 y en la hoja 5 vamos a tocar esas dos funciones. En la primera de ellas, lo único que vamos a tener que hacer es responder a las preguntas que tenemos aquí. Entonces, para ello lo que tenemos que realizar es la misma tarea de siempre, que es la de acudir al asistente de funciones. Bueno, primero pinchamos una celda vacía y vamos a intentar encontrar la respuesta a la pregunta de cuántas compras de tomates han realizado. Cuando hablamos de cuántas compras de tomates han realizado, nos está pidiendo cuántas veces se han comprado el artículo tomate, es decir, tenemos que contar el número de compras que tiene la palabra tomate. Si os fijáis, ya a simple vista tenemos aquí 1, 2 y 3, es decir, aquí tendría que reflejarnos un 3. Para ello, vuelvo a repetir, pinchamos en esta celda, vamos a fx y buscamos la función contar sí. Contar sí, siguiente, intervalo. El intervalo es el comparativo, el que utilizamos, el que tiene que tener dentro de él el criterio, ¿sí? Y como el criterio es la palabra tomate, es decir, cuántas compras de tomate se han realizado, yo tengo que escribir, como había explicado en otros ejercicios, la palabra tomate entre comillas, ¿vale? Si yo la pusiera sin las comillas, nos estaría dando un error de valor, ¿vale? En el tema de errores no me voy a poner, pero existen diversos errores. Si buscáis en Google os van a mostrar qué significa este error o qué significa el error n barra d, el error 510. Bueno, existen bastantes errores o códigos de error que te indican dónde puede estar el fallo para que la fórmula no funcione. Bueno, pues teniéndolo así, veis que ya me detecta o me muestra el resultado de 3. Bien, le doy a aceptar. Incluso lo voy a centrar para que quede un poquito mejor. Perdón. Y ahora voy a realizar la misma tarea, pero con la compra de espárragos. Bien, voy a fx. Obviamente he pinchado primero en una celda vacía. Contar sí. Siguiente. Intervalo. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque la trampa está en colocar correctamente la tilde. Si yo pusiera espárragos en vez de espárragos, el resultado sería 0, porque no hay coincidencia exacta. En esta función, como en tantas otras, tenemos que escribir la palabra literalmente, ¿vale? Tenemos que, en este caso, escribir espárragos con la tilde correspondiente. Le damos a aceptar y ya me pone el resultado del 2. Ahora me dice cuántas veces se superaron los 200 kilos. Aquí cambia. Aquí ya vamos a ver que este intervalo del artículo ya no nos vale. Aquí tenemos que ver cuántas veces se han superado los 200 kilos. Si os fijáis, existen dos opciones, o digamos que dos registros, uno de 225 kilos y otro de 250, con lo cual aquí el resultado tendría que ser de 2. Vuelvo a hacer lo mismo, pincho en la celda, fx, contar sí, siguiente, intervalo, ya no cogemos los artículos, ahora cogemos los kilos, estamos hablando de kilos. Selecciono aquí y si os acordáis, en el ejercicio 1 utilizamos utilizamos el signo de mayor, ¿vale? Mayor que, para distinguir números positivos de números negativos. Aquí lo que necesitamos es saber cuáles son las cantidades que son mayores que 200, es decir, seguimos utilizando el mismo método.
Aquí no es una cantidad exacta, ¿vale? Aquí nos dicen, mira, ¿cuántos han superado 200? ¿Vale? 200 kilos. Bien, como resulta que tenemos el signo de mayor que, y aunque tengamos el número, es necesario poner esto entre comillas, ¿vale? De esta manera nos funciona. Vuelvo a repetir, es lo mismo o similar al ejercicio que vimos en la hoja número 1. Voy a pinchar aquí un momentito para hacer un poco de un poco para recordar ese ejercicio cuando lo puse en la plataforma. Si os fijáis, aquí si edito la fórmula para visualizarla, veis que aparece mayor que 0, entre comillas, y menor que 0, entre comillas. ¿Vale? Pues lo mismo sucede aquí. Yo estoy contando aquellas compras que han superado los 200 kilos. ¿Vale? Bueno, veis que este es bastante sencillo, es con la función contar sí. Y ahora pasamos al último, que es el de la hoja 5. En este, lo que tenemos que tener en cuenta es saber detectar cuándo hay que utilizar la función sumar sí, la función contar sí, y bueno, después aquí a modo de repaso tenemos que utilizar la función promedio, ¿vale? Esta me va a servir para repasar un poco lo que hicimos en los anteriores ejercicios del bloque número 1 del tema 1, ¿vale? El de fórmulas básicas. Pero bueno, vamos por partes. Primero, total de peso alumnos de 14 años. Bien, aquí lo que tengo que hacer es sumar el peso de todos los alumnos que tienen 14 años. Tengo dos criterios. Primero, los alumnos de 14 años, los encontramos en la columna de edad, y el peso, que lo tengo aquí en la columna de peso. Tenemos dos criterios, edad y peso. Lo que vamos a hacer es discriminar o escoger aquellos que tienen de edad 14 años y sumar su peso para hallar el total. ¿Vale? Aquí tenemos que sumar 52 más 52 más 45 más 58. Para hacerlo de manera automática, vuelvo a hacer lo mismo, pincho, le doy FX, sumar sí, siguiente. El intervalo es el intervalo comparativo, es decir, primero tengo que escoger de aquí los que tienen por edad 14, ¿vale? 14 años, ¿sí? Ese es el criterio. No os asustéis, os pone aquí 56, porque lo que está haciendo es sumar todos los 14, ¿vale? Y aquí en intervalo de suma tenemos que seleccionar el peso. Y vais a ver que nos da 207. ¿Esto por qué es así? Está sumando todos los pesos de los niños que tienen 14 años. 52 más 52 más 45 más 58 da 207. Le damos a aceptar y efectivamente lo tenemos ahí. Con los de 15 sucede lo mismo, fx, sumar sí, siguiente, el intervalo sigue siendo el mismo, lo que pasa es que cambia el criterio. Aquí ya tenemos que sumar el peso de los que tienen 15 años, con lo cual intervalo de suma, peso 163. fx, vamos a sumar los que tienen 16, el peso de los que tienen 16 años. Intervalo, selecciono, criterio 16, acordaros, repito, como es número no tenemos que ponerlo entre comillas, intervalo de suma, peso. 109. Ya está. Ya tenemos los tres pesos, ¿vale? Los tres totales de los pesos de niños de 14, 15 y 16 años. En el caso de que queramos poner decimales, ¿vale? Bueno, existe una opción, un apartado que es selecciono esto, botón derecho, formato de celdas, y en números podemos decirle que me amplíe los decimales, ¿vale? Si queremos decimales los podemos activar así, los podemos activar de esa manera, o aquí puedo añadir decimal o eliminar decimal. En el OpenOffice aparece de la misma manera, pero
digamos que con los iconos un poquito menos vistosos, ¿vale? Pero sí que es fácil de detectar. Acordaros que para detectar los iconos, saber cuál es la función que realiza cada uno de ellos, vais a dejar el cursor encima y os va a indicar para qué, o sea, para qué función, o mejor dicho, ese botón qué función tiene, ¿vale? Bien, total alumnos de 14 años, 15 y 16. Vale, aquí lo que tengo es contar el número de alumnos que tienen 14 años. En este caso sería 1, 2, 3 y 4. Vale, aquí ya tengo que utilizar la función contar sí. Pincho y lo que voy a hacer es contar de los que tienen de los que tienen perdón, contar del intervalo de edad aquellos que tienen 14 años, que en este caso con 4. 1, 2, 3, 4. Le damos a aceptar y ya lo tenemos. Voy a centrarlo, selecciono lo mismo, FX. Veis que es repetitivo, solamente hay que saber detectar qué fórmula es necesaria o la más adecuada para cada uno de los datos que me piden. ¿Vale? Tengo 3 alumnos de 15 años y ahora en contar sí, siguiente intervalo, ahora solamente los de 16 y damos a 2. Vale, curso. Bueno, esto lo voy a poner un poquito mejor, lo voy a poner centrado para que se vea. Vale, así. Sí, voy a ponerlo así más o menos para que se vea mejor. Esto lo podéis hacer, ¿eh? Sin problema ninguno. No os voy a restar puntos por ello. Bien, total alumnos de tercero y cuarto. Es decir, tengo que sumar los alumnos que son de tercer curso y de cuarto curso. Volvemos a la opción de contar, a la fórmula de contar, perdón. Contar sí. Siguiente. Y ahora tengo que decir de aquí cuántos son de tercero. No tengo que poner simbolito, ¿vale? No tengo que poner el simbolito de tercero. No es necesario. Veis que tengo 5 alumnos del tercer curso. Voy a FX, contar sí, siguiente, intervalo, curso y ahora en criterio vamos a poner 4. Vale, tengo 5 alumnos de tercero, 1, 2, 3, 4, 5 y 4 alumnos de cuarto. Vale, con esto ya finalizaríamos lo que serían las funciones de sumar sí y contar sí. Bien, para la edad media, recorrido medio y peso medio, solamente tenemos que utilizar la función promedio. Fx, promedio, esta ya la vimos en el anterior bloque de ejercicios. Aquí me pide la edad media. Bueno, pues tengo que seleccionar todas las edades. Selecciono las edades. No os preocupéis por este dato que os da. Aceptamos y nos da de media 14,78. Recorrido medio, lo mismo. Epa. Promedio. Siguiente. Y selecciono en este caso el recorrido medio. Aquí ya tengo que seleccionar el recorrido hasta la escuela. Le damos a aceptar. Y el peso, lo mismo. Repito, esto solamente para repasar un poco las funciones que vimos en el anterior bloque de ejercicios. Bien. Si os ha salido más decimales de los que aparecen aquí, podemos solucionarlo con los iconos que aparecen aquí, de eliminar decimal y añadir decimal. ¿Vale? Si os fijáis, aquí estoy sumando, o bueno, mejor dicho, más que sumar, añadiendo decimales o quitando. ¿Vale? Si voy añadiendo, veis que puedo poner los decimales que me permita la aplicación o me permita el cálculo. ¿Vale? Lo mejor es dejarlo redondeado a 2 decimales. Aquí voy a quitarlos porque 0,00 no me indica absolutamente nada. ¿Vale? Y así me quedaría el ejercicio terminado. Bueno, con esto terminaríamos el segundo bloque de sumar sí y contar sí. Sé que he ido un poquito rápido,
pero bueno, el vídeo es casi de 15 minutos. No os quiero dar más el tostón, así que ya sabéis, echadle un vistazo al vídeo y a los anteriores y cualquier dudiña pues me preguntáis, ¿vale? Venga, un saludo y gracias.